Bienvenidos al canal. Pónganse cómodos, porque la historia está a punto de comenzar. Sinopsis. Llevando la carta de la blasfemia del camino del bufón al mundo mágico, Vade Moria no desea nada más que vivir como un mago sin importancia, ascender silenciosamente como el bufón y disfrutar de una larga y pacífica existencia como Dios. Sin embargo, en el momento en que la carta de la blasfemia despierta, Vade se da cuenta gradualmente de que el camino para convertirse en un villante es mucho más traicionero de lo que imaginaba. Para ascender al trono divino, se ve obligado a cambiar su enfoque. Sin embargo, a medida que avanza, empieza a descubrir que el mundo mágico no es ni de lejos tan simple como parece. Capítulo 1, Un vidente nato. 1991, Londres, Inglaterra. Tras regresar a casa, Vade Moria llevó a la cocina los ingredientes frescos que había comprado en el mercado. Se disponía a preparar una gran comida para celebrar su 11º cumpleaños cuando unos fuertes golpes resonaron en la ventana. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Al acercarse, encontró un búho gris que picoteaba sin cesar el cristal. Lo más sorprendente fue que sostenía una carta entre sus garras. Una carta. Para mí. ¿De verdad alguien me escribió? Lleno de curiosidad, Vade abrió la ventana. El búho entró volando, se quedó suspendido sobre su cabeza y soltó el sobre. Este cayó suavemente en sus manos. El sobre era de pergamino amarillo. No tenía sello postal en el anverso. En su lugar, en el centro lucía un sello de cera púrpura con forma de escudo, que llevaba una gran letra H. El escudo estaba dividido en 4 cuadrantes con fondos rojo, verde, amarillo y azul. Un león dorado ocupaba la esquina superior izquierda, una serpiente plateada la superior derecha, un tejón negro la inferior izquierda y un águila de bronce la inferior derecha. En el reverso, su nombre completo y su dirección estaban escritos con tinta verde esmeralda. Vade miró fijamente el sobre con la mirada perdida mientras recuerdos enterrados durante mucho tiempo en las profundidades de su mente resurgían. Escuela Hogwarts de magia y hechicería. No puede ser tanta coincidencia. Espera, si esto fuera real, entonces significaría. Con un ligero movimiento de su dedo, el sobre flotó en el aire y se abrió solo. Esto era magia, no simplemente otra aplicación de la espiritualidad. Mientras el pergamino se desplegaba lentamente, Vade no pudo evitar sentir que el destino le había jugado una broma bastante cruel. Guión. Escuela Hogwarts de magia y hechicería. Director, Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase, Supremo Mugwump de la Confederación Internacional de Magos, jefe brujo del Visengamot. Estimado señor Moria. Nos complace informarle que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjuntamos una lista con todos los libros y materiales necesarios. El trimestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos recibir su lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente. Profesora Minerva M.C. Gonagal. Subdirectora. Guión. Esa era la primera página. La segunda contenía una lista de los uniformes, libros de texto y demás material necesario para los alumnos de primer año. Ulular. El búho gris batió sus alas varias veces, instando a Vade a que lo mirara. Bien, tengo que enviar una respuesta. Dame un momento. Vade salió de la cocina y regresó medio minuto después con papel y un bolígrafo. Guión. Estimado profesor Dumbledore. He recibido su carta y estoy encantado de tener la oportunidad de estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, no sé dónde se encuentra Hogwarts, ni tampoco sé dónde comprar los uniformes, los libros y el material necesarios. Si es posible, ¿podría usted hacer los arreglos necesarios para que alguien me acompañe? Vade Moria. Guión. Tras doblar y sellar la carta, Vade se la entregó al búho. Agarrando el sobre con sus garras, el búho alzó el vuelo y desapareció en la distancia. Por el momento, Vade había perdido todo interés en la cocina. En cambio, se sentó tranquilamente en el sofá del salón, contemplando la carta de admisión a Hogwarts. Un maravilloso regalo de cumpleaños. ¡Qué sorpresa tan inesperada! 11 años atrás, había renacido en esta ciudad desconocida. Sus padres habían fallecido, por lo que tuvo que crecer en un orfanato. Si bien la herencia que le dejaron no era particularmente cuantiosa, también incluía una casa. Una vez que fue capaz de valerse por sí mismo, el precoz Vade abandonó el orfanato y regresó al hogar que le pertenecía. Sin embargo, un niño no podía esperar crecer de forma segura y cómoda simplemente viviendo de su herencia hasta que se agotara. Afortunadamente, trajo algo consigo a este mundo.
Una carta de blasfemia para el camino del loco. Desde la secuencia 9 hasta la secuencia 0, uno se transformaba gradualmente de una persona común en un ser superior, luego en un santo, un ángel y, finalmente, en un dios. Aún más afortunadamente, todo lo que había aprendido a lo largo de los años sugería que este mundo no tenía dioses verdaderos, ni deidades exteriores que observaran con avidez desde más allá, ni delirios enloquecedores, ni un apocalipsis inminente. Por alguna razón desconocida, había sido un villante de secuencia 9 desde su nacimiento, lo que le otorgaba las habilidades de un vidente. Dominaba la astrología, la adivinación con cartas, la adivinación con péndulo espiritual, la visión espiritual y formas similares de adivinación. Podía ver cosas ocultas a la vista y oír pasos débiles, lo que le permitía prever lo que sucedería, aunque su vista, oído y sentido del tacto no habían mejorado significativamente. La adivinación no era una habilidad que generara mucho dinero. Pero eso no significaba que no pudiera utilizarse para ganar dinero. Por ejemplo, cada vez que compraba billetes de lotería, solía ganar más de lo que perdía. Aunque las probabilidades de encontrar dinero en la calle seguían siendo bajas, la adivinación al menos podía orientarlo. De vez en cuando, incluso se hacía pasar por un misterioso adivino y ofrecía consejos a médicos y pacientes. Tras varios años, no solo había evitado agotar su herencia, sino que también había incrementado su fortuna en más de 10 veces. Le había ido bastante bien. Sin embargo, el camino del vidente carecía de cualquier medio directo para enfrentarse a los enemigos. Comparado con una persona común, un vidente no era mucho más fuerte. Pero Bade era diferente. Además de las habilidades de un vidente, también poseía telequinesis, lo que le permitía controlar objetos con el pensamiento. No era abrumadoramente poderoso, pero al menos le proporcionaba algún medio para protegerse. Mientras no buscara problemas, era improbable que un niño que vivía en una sociedad humana regida por la ley y la moral corriera mucho peligro. Aún así, la telequinesis le proporcionaba una sensación de seguridad que echaba mucho de menos. Cada uso de esta habilidad consumía la espiritualidad de un villante. Ahora, sin embargo, parecía que lo que consumía no era solo la espiritualidad de un villante, sino más bien la magia de un mago, o tal vez una mezcla de magia y espiritualidad. Eso fue a la vez una buena y una mala noticia. La buena noticia era que su control sobre la magia superaba con creces el de un mago común. La mala noticia era que la fuerza de su magia ahora estaba completamente ligada a su secuencia. Un vidente de secuencia 9 poseía un poder mágico aproximadamente equivalente al de un estudiante de primer año de Hogwarts. Incluso los hechizos más sencillos agotaban su magia tras apenas una docena de usos. En el mundo mágico, eso lo situaba entre la carne de cañón de más bajo nivel, del tipo que podía ser aniquilado en masa con un solo hechizo. Había noticias aún peores. La carta de la blasfemia, fusionada con su alma, no había mostrado ningún cambio durante 11 años. Había permanecido en la página de la secuencia 9 sin pasar nunca. En otras palabras, a menos que ocurriera algo inesperado, nunca tendría la oportunidad de avanzar a una secuencia superior durante su vida. Pero aquella carta de admisión a Hogwarts le había dado esperanza. La intuición espiritual que había permanecido latente en su interior durante 11 años se estremeció levemente en el instante en que tocó el sobre. Esa reacción inconfundible fue una clara señal. Vivir cómodamente como un hombre rico y esperar tranquilamente el resto de su vida no era un mal futuro. Pero convertirse en mago. O incluso un dios. Eso abriría un mundo mucho más amplio. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Bade. Se puso de pie y caminó hacia el espejo de cuerpo entero. Su cabello negro, ligeramente despeinado, sus ojos azul pálido y sus atractivos rasgos no parecían diferentes de lo habitual. Solo una cosa había cambiado. Sus ojos brillaban ahora con una expectación inconfundible. Continuará. Capítulo 2. Orientación. 2 días después. Bade acababa de terminar de desayunar y se disponía a salir a dar un paseo cuando, de repente, sonó el timbre. Bade hizo una pausa por un instante, y enseguida se dio cuenta de que había llegado el guía de Hogwarts. Abrió rápidamente la puerta y vio a una bruja con una sonrisa amable y dulce. Vestía túnicas verde oscuro, gafas cuadradas y un sombrero negro puntiagudo. Señor Bade Moria. Esa soy yo. ¿Y tú? Minerva McGonagall, profesora de transformaciones en Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor. Bade se sorprendió. No es que no hubiera oído hablar de ese profesor, pero no esperaba que una subdirectora le sirviera personalmente de guía. ¿No era eso un poco extravagante? Hola, profesora McGonagall. Por favor,
Pase y tome asiento. Bade se hizo a un lado y le indicó que entrara, haciendo todo lo posible por parecer educado. McGonagall sonrió y asintió con la cabeza antes de entrar en la casa. Se sentó en el sofá del salón. Bade le sirvió una taza de té caliente y luego se sentó frente a ella como un alumno obediente. No hay necesidad de estar tan nervioso, señor Moria. Lo siento, profesora McGonagall. Es la primera vez que conozco a una bruja, así que no puedo evitar sentirme un poco emocionada, dijo Bade, fingiendo estar emocionada. Hace tan solo unos días descubrí que las extrañas habilidades que ocasionalmente demostraba eran en realidad magia, y que había muchos otros como yo en este mundo. Desde luego, no esperaba que vinieras personalmente a guiarme. Es absolutamente necesario. Cada año, Hogwarts envía profesores para guiar a los jóvenes magos y brujas criados por muggles, asegurándose de que ningún estudiante sea ignorado. Muggles. Así es como se llama a la gente común sin habilidades mágicas en el mundo mágico británico. Sin embargo, eres un mago mestizo. Tu padre era mago, mientras que tu madre era muggle. Nunca los conocí. Murieron cuando yo nací. Bade sonrió y negó con la cabeza, fingiendo que no le importaba. La expresión de McGonagall se congeló y una inexplicable sensación de culpa surgió en su interior. ¿Qué acababa de hacer? Ella había criado a los padres de un huérfano y había reabierto las viejas heridas de un niño. Profesora McGonagall, ¿podemos irnos ya? Sinceramente, tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Por supuesto. ¿Has preparado todo lo que necesitas? Sí, aunque no estoy seguro de que sea suficiente. Bade le pidió que esperara un momento, luego subió corriendo las escaleras y regresó con 2 pesadas barras de oro. Tras recibir la respuesta de Hogwarts, convirtió la mayor parte de sus bienes en oro, quedándose solo 1000 libras para sus gastos diarios en el mundo muggle. No es que no se pudieran cambiar libras por la moneda mágica en Gringotts, sino que esos duendes codiciosos claramente preferían el oro. Eso sin duda será suficiente, dijo McGonagall asintiendo con aprobación. Aún así, les sugiero que gasten con cuidado. Tendrán que comprar libros de texto y material nuevo cada año escolar. Hogwarts también puede gestionar préstamos para nuevos estudiantes de familias con dificultades económicas, en caso de que lo necesiten. Eso no será necesario, profesora McGonagall. No me gusta la sensación de deber dinero. McGonagall respetó su decisión. Un huérfano sin padres debió haber soportado muchas dificultades y agravios para llegar hasta aquí. Era natural que tuviera sus propias opiniones. Entonces, pongámonos en marcha, señor Moria. Todavía tenemos mucho tiempo hoy. Deberíamos poder comprar todo lo que necesitas para el inicio del trimestre en el callejón Diagon. Por favor, quédate cerca de mí y asegúrate de no perderte. Está bien. Bade cerró la puerta con llave y siguió a McGonagall. Los dos caminaron durante más de media hora antes de entrar en una estación de metro y subir a un tren. Tras salir de la estación, se abrieron paso entre la multitud y se detuvieron frente a un pub. El caldero chorreante estaba encajado entre una librería y una tienda de discos. Su entrada era estrecha y mugrienta, pero los peatones que pasaban parecían no percatarse de ella, ni siquiera la miraban. ¿Te parece extraño? Un poco. Solo las brujas y los magos pueden verlo. Está encantado. Los muggles instintivamente pasan por alto este lugar. McGonagall no respondió directamente. Empujó la puerta y condujo a Bade adentro. En comparación con las tiendas de los alrededores, el caldero chorreante parecía sorprendentemente anticuado. Todavía estaba iluminado con velas, lo que hacía que el interior estuviera bastante oscuro. La mayoría de los asistentes vestían túnicas similares a la de McGonagall, mientras que otros lucían estilos aún más inusuales. Algunos bebían, otros fumaban y otros charlaban. Junto con la música clásica, el pub era excepcionalmente ruidoso. Buenos días, profesora McGonagall, la saludó el casero. Parece que está bastante ocupada últimamente. La Vitra era una jovencita hace solo unos días. Guiar a los jóvenes brujos y brujas es muy importante. McGonagall le dio una palmadita suave en el hombro a Bade y luego lo condujo más allá de la barra hasta un pequeño patio detrás del pub. Aparte de varios cubos de basura, en el patio solo crecían unas pocas malas hierbas persistentes en las esquinas. McGonagall se acercó al muro de ladrillos que estaba junto a los cubos de basura. 3 ladrillos hacia arriba, luego 2 a lo ancho, y luego golpeó varios ladrillos con su varita. Toda la pared comenzó a temblar. Los ladrillos se reorganizaron,
retorciéndose y deslizándose hacia ambos lados hasta formar un amplio arco. Más allá del arco se extendía una calle empedrada y sinuosa cuyo final no se podía ver. Este es el callejón Diagon. Aquí puedes comprar casi todo lo que una bruja o un mago pueda necesitar, incluyendo, entre otras cosas, todo lo que aparece en la lista de útiles escolares de Hogwarts. Bade observó los edificios anticuados, completamente diferentes a todo lo que veía en el mundo exterior, y a las brujas y magos que llenaban la calle con túnicas y sombreros puntiagudos. Sus ojos se abrieron de par en par sin poder evitarlo. Aunque se había preparado mentalmente, no pudo reprimir su asombro al verlo con sus propios ojos. Siempre hay mucho ambiente antes del comienzo del trimestre. Claro que, normalmente, también hay bastante, dijo McGonagall con una sonrisa. Primero, tenemos que ir a Gringotts a cambiar tu dinero. La moneda mágica es diferente del dinero muggle. Consiste en galeones de oro, sickles de plata y nuts de bronce. Un galeón equivale a 17 sickles, y un sickle equivale a 29 nuts, explicó McGonagall mientras caminaban. Ese sistema de conversión es demasiado complicado. No podrían haberlo hecho decimal. A los goblins les gusta complicarles la vida a los magos con este tipo de conversiones, pero no supone un gran problema una vez que te acostumbras. Pasaron por tiendas de calderos, tiendas de búhos, heladerías, boticas y todo tipo de puestos, tanto grandes como pequeños, antes de detenerse frente a un edificio alto y blanco como la nieve. Una escalinata de piedra blanca conducía a un par de relucientes puertas de bronce. Junto a ellas se encontraba un duende vestido con un uniforme escarlata y dorado. El duende era tan alto como un niño humano. Tenía un rostro astuto y codicioso, cabello ralo y una barba delgada, una nariz larga y puntiaguda, orejas puntiagudas y dedos delgados y afilados. Continuará. Capítulo 3. Elegir una varita. Tras las puertas de bronce se encontraba un vestíbulo, seguido de un segundo conjunto de puertas hechas de plata. En las puertas había una advertencia grabada. Entra, forastero, pero ten cuidado. De lo que aguarda al pecado de la avaricia. Para aquellos que toman, pero no ganan. Ellos, a su vez, deberán pagar un precio muy alto. Así que si buscas debajo de nuestros pisos un tesoro que nunca fue tuyo. Ladrón, estás advertido, ten cuidado. De encontrar allí algo más que un tesoro. Bade se burló de la advertencia. Estaba bien escrita, pero en última instancia no era más que palabras vacías. Quienes no tengan la capacidad de robar un banco se verían limitados por el sentido común. Quienes tuvieran la capacidad no tendrían necesidad de robar. Había muchas maneras más rápidas de ganar dinero, y recurrir al crimen difícilmente valdría la pena por las consecuencias. En cuanto a cualquiera que estuviera decidido a robar el banco, una advertencia tallada en las puertas no lo detendría. Dos duendes se encontraban a ambos lados de las puertas plateadas. Más allá se extendía un vasto salón de mármol. Detrás de hileras de largos mostradores, cientos de duendes estaban sentados en taburetes altos, pesando monedas, examinando piedras preciosas, registrando cifras en libros de contabilidad y sellando documentos. El vestíbulo estaba repleto de puertas, mientras que unos duendes guiaban a los clientes a la entrada y a la salida. McGonagall condujo a Bade hacia un duende desocupado. El señor Moria quisiera intercambiar algo de dinero. El duende echó un vistazo a McGonagall antes de dirigir su atención a Bade. Billetes muggles. No, estos. Bade colocó las 2 barras de oro sobre el mostrador. Un brillo codicioso apareció inmediatamente en los ojos del duende. Enseguida sacó una balanza y varios instrumentos de prueba para evaluar el valor del oro. Señor, estas 2 barras de oro se pueden canjear por 600 galeones. Bade miró a McGonagall. Solo después de que ella asintiera levemente, se sintió algo más tranquilo. Tenía sus dudas sobre la honestidad de los duendes. ¿Quién sabía si podrían aprovecharse de él simplemente por ser joven? Profesor, ¿aproximadamente cuántos galeones costará todo lo que aparece en la lista de Hogwarts? La profesora McGonagall reflexionó sobre la pregunta por un momento. Menos de 100 galeones. El alojamiento y la manutención en Hogwarts son gratuitos, y no deberías tener que gastar mucho dinero durante el curso escolar. Entonces me quedaré con 200 galeones. Las cosas de la lista de la escuela no pueden ser los únicos artículos que vale la pena comprar en el callejón Diagon. Es cierto, pero no hay que gastar a la ligera. Por supuesto. Bade asintió solemnemente y luego se volvió hacia el duende. Me quedaré con 200 galeones. Se pueden depositar aquí los 400 restantes.
Gringotts ofrece una bóveda privada para cada bruja o mago que desee depositar dinero. Sin embargo, el proceso es bastante complicado y lleva tiempo. Bade se volvió hacia McGonagall sin decir palabra, pero lo que quería decir era obvio. Muy bien. Sígueme, por favor. El duende los condujo a través de una de las puertas y fuera del salón para completar los complicados trámites. Más de 2 horas después, Bade recibió una pequeña llave dorada. Solo había depositado 400 galeones, así que no era precisamente un cliente importante. Su bóveda era, además, de las más básicas, nada parecida a las protegidas por elaboradas trampas o custodiadas por dragones. Aún así, Bade quedó perfectamente satisfecho. Las bóvedas de Gringotts servían como bancos del mundo mágico, y tanto su reputación como su seguridad eran fiables. Para un joven mago sin familia, con pocos contactos y escasa fuerza, depositar su dinero en un banco era, sin duda, la opción más sensata. Al menos, no tendría que preocuparse de que se lo robaran. La bóveda 996, dijo el duende. Cuando quieras retirar dinero, solo tienes que traer la llave a Gringotts. La comisura del ojo de Bade se contrajo. 996. Por alguna razón, esa cifra parecía una broma a costa de la gente trabajadora y honrada. Reprimiendo las ganas de quejarse, Bade aceptó una bolsa del duende. Contenía 200 galeones de oro. Salieron de Gringotts y regresaron a la calle. Bajo la tutela de la profesora McGonagall, Bade visitó por primera vez una tienda situada en el lado sur del callejón Diagon. Ollivanders. Desde fuera, la tienda parecía pequeña y descuidada. Un letrero sobre la entrada decía: Ollivanders, fabricantes de varitas finas desde el año 382 AC. Una varita es sumamente importante para una bruja o un mago, explicó McGonagall. Es el instrumento a través del cual canalizan su magia. ¿Eso significa que un mago no puede usar magia sin una varita?, preguntó Bade con curiosidad. No. Algunas brujas y magos son capaces de hacer magia sin varita. Sin embargo, requiere una concentración intensa y una habilidad extraordinaria, lo que lo hace extremadamente difícil. Una varita guía el poder mágico de un mago, concentrándolo y permitiéndole lograr efectos más complejos. Bade lo entendió. Las varitas eran, sin duda, importantes. Aunque 2 magos de igual habilidad fueran capaces de realizar magia sin varita, el que la portara tendría sin duda ventaja sobre el que no la tuviera. Los dos entraron en la tienda y sonó una campanilla, como anunciando la llegada de clientes. La tienda era muy pequeña. En una esquina había un banco largo y varias sillas, mientras que las paredes estaban repletas de cajas estrechas apiladas casi hasta el techo. Buenas tardes, profesora McGonagall, y al joven mago que se prepara para ir a Hogwarts. Ollivander bajó de una escalera y observó a Bade. Señor Ollivander, el señor Moria necesita una varita. Naturalmente. Ollivander sonrió y luego cogió una cinta métrica de la mesa. Señor Moria, ¿con qué mano empuña su varita? Mi derecho. Muy bien. Levante el brazo y le tomaré las medidas. Bade hizo lo que se le indicó. Había supuesto que Ollivander simplemente mediría la longitud de su brazo. En cambio, el fabricante de varitas también midió desde su hombro hasta el suelo, desde su rodilla hasta su axila, la circunferencia de su cabeza e incluso la distancia entre sus fosas nasales. Bade, con buen criterio, optó por no hacer preguntas. Al fin y al cabo, el mundo mágico difería enormemente del mundo muggle. Además, la profesora McGonagall no mostró ninguna reacción, por lo que era evidente que se trataba del procedimiento habitual de Ollivander. Una vez que hubo reunido todas las medidas necesarias, Ollivander guardó la cinta métrica y comenzó a rebuscar en los estantes, sacando una caja larga tras otra. Prueba con este. Ollivander sacó una varita negra de su caja. Acebo y pelo de cola de unicornio, 12 pulgadas. Salúdalo suavemente con la mano. Bade cogió la varita y la agitó ligeramente. Una suave brisa recorrió la tienda, pero no pareció ocurrir nada más. No del todo correcto. Ollivander recuperó la varita y la reemplazó por otra. Ébano y fibra de corazón de dragón, 9 pulgadas. Bade agitó la segunda varita. Un destello de luz blanca brotó de su punta, seguido de un tenue arco eléctrico. Más exigente de lo que esperaba. Ollivander parecía ligeramente emocionado. Pero no importa. La varita elige al mago. Cada varita es única, y en algún lugar de esta tienda, seguro que encontraremos la que mejor se adapte a ti. Sin embargo,
Bade probó una varita tras otra hasta que le empezó a doler el brazo, pero ninguna logró satisfacer a Ollivander. Sí, Ollivander fue quien permaneció insatisfecho. El fabricante de varitas se emocionaba cada vez más, como si encontrar la varita perfecta para un cliente particularmente difícil le produjera una sensación especial de satisfacción. Prueba esta. Acacia y pluma de fénix, 9 pulgadas y media. Muy selectivo, pero también excepcionalmente leal. Se negará a servir a nadie que no sea su dueño. Sin apenas esperanzas, Bade agitó la varita. Como era de esperar, también fracasó. El interés de Ollivander no hizo más que aumentar. Estaba a punto de volver a los estantes a buscar otro lote de varitas cuando Bade le gritó que se detuviera. Espere, señor Ollivander. ¿Podría dejarme elegir uno yo mismo? Continuará. Capítulo 4, una adivinación intrigante. Elige uno tú mismo. Ollivander miró a Bade con sorpresa. Joven mago, entiendo tu curiosidad, pero no sabes nada de varitas. Las varitas se fabrican con diferentes tipos de madera y núcleos, y existen innumerables combinaciones posibles. Sin embargo, cada varita es única. Incluso las varitas hechas de la misma madera y núcleo tendrán sutiles diferencias. Puede que no entienda de varitas mágicas, pero sí entiendo de adivinación. El interés de McGonagall se despertó de inmediato. Señor Moria, ¿sabe usted cómo practicar la adivinación? Un poco, respondió Bade con modestia. La cantidad que se consideraba un poco era una cuestión de perspectiva. ¿Piensas usar la adivinación para encontrar tu primera varita? Preguntó Ollivander pensativo. Señor Moria, usted es el primer mago que conozco que intenta algo así. Muy bien, entonces. Veamos qué sucede. Bade respiró hondo y se calmó lo mejor que pudo. Luego se quitó la cadena de plata que llevaba colgada al cuello. Un cristal transparente pendía de su extremo. Extendió la mano izquierda y sujetó la cadena de plata de manera que el cristal quedara colgando recto hacia el suelo. Tras un instante de completa quietud, el cristal se balanceó ligeramente e indicó una dirección. Bade se dirigió a uno de los estantes y repitió el proceso. Tras usar varias veces el péndulo espiritual para eliminar las varitas que no le servían, Bade finalmente sacó 2 cajas y las colocó sobre la mesa. ¿Estás seguro de que estas 2 varitas son adecuadas para ti? La respiración de Ollivander se había acelerado ligeramente, y sus pálidos ojos estaban llenos de emoción. No del todo. La adivinación no es infalible. Ollivander abrió la primera caja. Dentro había una varita de color gris plateado. Madera de vid con núcleo de pluma de fénix, 11 pulgadas. Las varitas de vid se encuentran entre las variedades menos comunes. Sus dueños casi siempre buscan un propósito superior, poseen una visión que va más allá de lo ordinario y con frecuencia asombran a quienes creen conocerlos mejor que nadie. Las varitas de pluma de fénix poseen una amplia gama de magia, pero son muy selectivas a la hora de elegir a sus dueños. Además, se encuentran entre las varitas más difíciles de domar y personalizar. Bade aceptó la varita de Ollivander y la saludó con un gesto ensayado. En su punta apareció un resplandor escarlata, liberando una brisa invisible pero agradablemente cálida. ¡Qué método de adivinación tan fascinante! Esta varita te sienta excepcionalmente bien. Señor Ollivander, ¿qué hay de la otra varita? Preguntó McGonagall. Ahí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extraordinarias. Ollivander abrió la segunda caja, dejando al descubierto una varita de color gris pálido que reposaba tranquilamente en su interior. Esto lo hizo mi padre. También mide 11 pulgadas de largo y está hecho de madera de vid, pero su núcleo es una pluma de la cola de un pájaro trueno. Las varitas con núcleo de plumas de cola de pájaro trueno son difíciles de dominar, pero excepcionalmente poderosas. Bade aceptó la varita y, por un instante, sintió que las yemas de sus dedos se le entumecían. Al saludarlo con la mano, una chispa de electricidad dorada del tamaño de un pulgar brotó de la punta. Crepitó en el aire antes de desvanecerse rápidamente en la nada. Ollivander no pudo evitar aplaudir. Excelente. Ambas varitas te han elegido. Creo que estás destinado a lograr grandes cosas. Bade pensaba que Ollivander tenía un excelente ojo para las personas. Convertirse en un dios sin duda sería un gran logro, aunque Bade aún no había dado el primer paso para conseguirlo. Sin embargo, a menos que descifrara el secreto de la carta de la blasfemia, habría un límite claro a lo que podría lograr en esta vida. Bueno, señor Moria, ¿qué varita elegirá? No puedo tener ambas cosas. Ollivander guardó silencio durante varios segundos. Puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. La varita elige al mago,
y el mago debe dominar la varita. Dominar una varita es obviamente más fácil que dominar dos. Para la mayoría de las brujas y magos, una sola varita puede durar muchos años. Todo lo que se puede lograr con dos varitas también se puede lograr con una, a menudo con mayor facilidad. Quizás le estás dando demasiadas vueltas. Solo quiero uno de repuesto. Bade se guardó ese pensamiento para sí mismo. Aún me gustaría tenerlos a ambos. Muy bien. Una varita cuesta 7 galeones, así que las dos costarán 14. Bade abrió la bolsa llena de galeones de oro y metió la mano dentro. En el instante en que sus dedos tocaron las monedas, la carta de la blasfemia dentro de su mente liberó repentinamente un pulso invisible. En ese momento, Bade lo comprendió. La condición necesaria para activar la carta de la blasfemia no era complicada. De hecho, era casi absurdamente simple. Dinero. Más precisamente, moneda mágica, como los galeones de oro que sostiene en la mano. No es de extrañar que la carta de la blasfemia no hubiera mostrado ninguna reacción en los últimos 11 años. Antes de entrar en el mundo mágico, nunca había tenido la oportunidad de entrar en contacto con moneda mágica. La broma del destino no tuvo la menor gracia. Bade se sentía como un completo payaso. Sospechaba seriamente que, si bebía la poción secuencia 8 ahora, digeriría inmediatamente una parte sustancial de ella. Bade contó 14 galeones, pagó las varitas y se las llevó consigo. Tras salir de Ollivanders, los dos caminaron por la bulliciosa calle de afuera. No tenía ni idea de que tuvieras talento para la adivinación. Una sonrisa significativa apareció en el rostro de McGonagall. La profesora Trelawney estará encantada de saber de usted. Ella imparte clases de adivinación. ¿Acaso no deberían todas las brujas y magos poseer algún talento para la adivinación? Preguntó Bade, fingiendo confusión. No. Incluso en el mundo mágico, aquellos con un talento genuino para la adivinación son extremadamente raros. Los verdaderos videntes capaces de hacer profecías son aún más raros. Señor Moria, ¿ha considerado a qué cámara le gustaría unirse? Bade negó con la cabeza. Hogwarts tenía 4 casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Personalmente, se inclinaba más por Hufflepuff. La casa era relativamente tranquila y poco competitiva, lo que la hacía ideal para alguien que quisiera pasar desapercibido y fortalecerse discretamente. Sin embargo, no podía decirlo en voz alta. Se suponía que era su primer día en el mundo mágico, así que ¿cómo iba a saber tanto sobre Hogwarts? McGonagall también se dio cuenta de esto y comenzó a explicarle las 4 casas de Hogwarts. Luego, Contacto, reveló su verdadera intención. Si te interesa, podrías considerar Gryffindor. Estoy seguro de que harías muchos amigos allí. Este joven mago prometía mucho. Como jefa de la casa Gryffindor, naturalmente no quería dejarlo escapar. Además, era huérfano. La compañía de amigos aliviaría su soledad y le proporcionaría el cariño y el apoyo que tanto necesitaba a medida que crecía. Al darse cuenta de que McGonagall estaba intentando reclutarlo, Bade sintió una extraña culpa. No había ninguna posibilidad de que fuera a Gryffindor. Absolutamente ninguna. Era un grupo demasiado animado, y unirse a él facilitaría demasiado involucrarse con el niño que sobrevivió. ¿Quién sabía cuándo podría verse envuelto en una de sus aventuras? Gracias, profesor. Lo consideraré detenidamente. Dejando el tema a un lado, McGonagall llevó a Bade a la tienda de túnicas de Madame Malkin, donde compró varias túnicas escolares. Compraron sus libros de texto de primer año en Flourish and Blotts y luego visitaron otras tiendas para comprar un caldero, guantes protectores, una capa de invierno, un telescopio, una balanza y el resto del equipo necesario. Bade revisó la lista de útiles escolares de Hogwarts. Había comprado todo lo que necesitaba. Solo quedaba una mascota. Continuará. Capítulo 5, activando la carta de la blasfemia. La profesora McGonagall. De pie frente a la tienda de animales mágicos, Bade echó un vistazo a la línea en la lista de la escuela que decía: los estudiantes también pueden traer un búho, un gato o un sapo. Luego miró las ratas, los cuervos, los lagartos y otras criaturas dentro de la tienda. Hogwarts solo permite que los estudiantes lleven búhos, gatos o sapos. Esas son solo las opciones recomendadas. En realidad, puedes traer cualquier mascota siempre y cuando no sea peligrosa y no interfiera con tus estudios o tu vida diaria. ¿Puedo optar por no traer uno? Preguntó Bade con cierta incomodidad. ¿No hay nada que te guste? Preguntó McGonagall sorprendida. Nunca antes he tenido una mascota.
Me parece que da mucho trabajo. Las mascotas mágicas no dan tantos problemas. Podrías elegir un búho. Eso facilitaría el envío de cartas. McGonagall recordó de repente que Bade vivía solo. Podrías usarlo para enviar cartas a tus amigos en el futuro. Quizás en otra ocasión, respondió Bade con tacto. No creo que lo necesite ahora mismo. Muy bien. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando McGonagall acompañó a Bade fuera del callejón Diagon. Atravesaron el muro de ladrillos y regresaron al caldero chorreante. Para entonces, quedaban muy pocos clientes dentro. Puedes volver a casa o quedarte aquí esta noche. Nos quedamos en el pub. Hay habitaciones en alquiler en la planta de arriba, dijo Tom, el casero, encogiéndose de hombros. Están destinadas a brujas y magos que no puedan llegar a casa a tiempo. ¿Cuánto cuestan? El precio depende de la habitación. Entre 6 y 17 síquels, con comidas incluidas. Bade pesó la bolsa que contenía más de 100 galeones de oro restantes y decidió que podía permitirse quedarse hasta el comienzo del semestre. De todos modos, no había nadie esperándolo en casa. Daba igual dónde se quedara. Permanecer en el caldero chorreante también le facilitaría aprender sobre el mundo mágico y recopilar información. Me quedaré una noche, entonces. Bade colocó un galeón sobre el mostrador. Tu mejor habitación. Tom miró a Bade por segunda vez, aparentemente sorprendido de que el chico fuera un cliente tan generoso. McGonagall negó con la cabeza con una sonrisa divertida y le recordó, el 1 de septiembre, estación King's Cross, andén 9 3/4. Asegúrese de no perder el tren. Lo entiendo, profesor. Sígueme, joven mago. Tom guardó el galeón en el bolsillo y subió las escaleras. Bade lo siguió hasta la habitación 2. La habitación estaba construida casi en su totalidad de madera. Contaba con una cama, una chimenea, una mesa y sillas, un armario y 2 ventanas, una con vistas a Charing Cross Road y la otra al callejón Diagon. Y lo más importante, también tenía un baño privado. Tras dejar en el suelo las bolsas y los paquetes que llevaba consigo, Bade cerró la puerta, corrió las cortinas y se tumbó en la cama con los brazos y las piernas extendidos. Tras descansar un rato, sacó un galeón de su bolsillo y centró su atención en la carta de la blasfemia que yacía en lo más profundo de su mente. La carta de la blasfemia se había fusionado con su alma, y ninguna magia podía separarla de él. También le otorgaba a Bade cierto grado de ocultación. Ni siquiera Legilimancia podía indagar en los recuerdos que protegía. Sin embargo, no fue hasta hoy que finalmente aprendió a activarlo de verdad. Bade lanzó el galeón al aire con un movimiento del dedo. Este resonó con el inconfundible tintineo del dinero, girando varias veces antes de volver a caer en su mano. Con un pensamiento, el galeón desapareció repentinamente de la palma de su mano. La carta de la blasfemia tembló casi imperceptiblemente, y luego volvió a quedarse inmóvil. No fue suficiente. Bade esbozó una sonrisa amarga, sacó un puñado de galeones de su bolsa y continuó ofreciéndolos. Cuando sacrificó el 10º galeón, la carta de la blasfemia finalmente reaccionó. Comenzó a temblar violentamente, formando un vórtice invisible a su alrededor mientras absorbía frenéticamente la magia de Bade. Esto supuso una carga considerable para un mago de 11 años, o mejor dicho, para un villante de secuencia 9, pero aún estaba dentro de sus límites. La carta de la blasfemia se convirtió entonces en tridimensional, transformándose en un libro delgado. La página pasó lentamente, revelando la imagen de un payaso con maquillaje pintado, acompañada de una descripción. Secuencia 8, payaso. Posee una coordinación y un equilibrio extraordinarios, un control preciso del cuerpo, una agilidad y velocidad excepcionales, y una fuerza física considerable. Destaca especialmente en el combate técnico. Capaz de controlar eficazmente las expresiones faciales y el lenguaje corporal, lo que facilita que los demás crean las mentiras. La fórmula de la poción es la siguiente. Ingredientes principales: un cuerno cristalizado de una cabra mantase gris hornacis adulta, sustituto, cuerno de unicornio, 10 galeones, una rosa con rostro humano completa, 10 galeones. Ingredientes suplementarios: 80 ml de agua purificada, 1 galeón, 5 gotas de jugo de mandrágora, 1 galeón, 7 gramos de polvo de girasol de borde negro, 1 galeón, 10 gramos de polvo de hierba de manto dorado, 1 galeón, 3 gotas de jugo de cicuta, 1 galeón. Tras leerlo, Bade se quedó mirando fijamente por un momento antes de negar con la cabeza con una sonrisa de impotencia. La carta de la blasfemia le había transmitido 3 informaciones, una buena, una mala y otra que no era ni particularmente buena ni mala.
La buena noticia era que la carta de la blasfemia se había adaptado bastante bien a este mundo. Tanto el ingrediente principal como los complementarios tenían posibles sustitutos. Siempre que Bade hubiera encontrado un material adecuado con anterioridad, la carta se lo identificaría. Casualmente, mientras exploraba el callejón Diagon ese mismo día, había visto un cuerno de unicornio en una botica. Por curiosidad, lo había cogido y examinado. Un cuerno parecía costar 21 galeones. Aunque no encontrara un sustituto, no importaba. Podía obtener el ingrediente necesario sacrificando suficiente dinero. Sin embargo, la conveniencia de hacerlo dependería de las circunstancias. De lo contrario, podría terminar pagando mucho más de lo necesario. Por ejemplo, el cuerno de unicornio. El precio que figuraba en la carta de la blasfemia era menos de la mitad de su precio real de mercado. Por otro lado, los ingredientes adicionales no eran tan caros como afirmaba la tarjeta. 80 mililitros de agua purificada podían comprarse por unos pocos nuts de bronce, pero la tarjeta exigía un galeón de oro entero, más de 100 veces su valor real. La mala noticia era que todo era demasiado caro. Las fórmulas de las pociones debían comprarse, y tanto las fórmulas como los ingredientes se volvían 10 veces más caros con cada secuencia que avanzaba. La fórmula de la poción secuencia 8 costaba 10 galeones. Cada ingrediente principal costaba 10 galeones, mientras que cada ingrediente complementario costaba 1 galeón. Sin embargo, la fórmula de la secuencia 7 costaría 100 galeones. Cada ingrediente principal también costaría 100 galeones, mientras que cada ingrediente complementario costaría 10. Siguiendo ese patrón, cuanto mayor sea la secuencia, mayor será el coste. Con su riqueza actual, la secuencia 7 era el nivel más alto al que podía aspirar. La secuencia 6 ni siquiera merecía ser considerada. Un villante de secuencia 7 probablemente solo sería comparable a un mago adulto promedio en el mundo mágico. En pocas palabras, seguiría siendo poco más que un simple espectador. Tenía que encontrar la manera de ganar dinero. De lo contrario, estar atrapado en ese nivel sería insoportablemente frustrante. La última noticia, que no era ni buena ni mala, era que solo podría desbloquear la siguiente secuencia después de digerir por completo la poción de su secuencia actual. ¡Qué ridículo!, murmuró Bade con impotencia. Jamás esperé empezar a preocuparme por el dinero en mi primer día en el mundo mágico. Por un instante, se le pasó por la cabeza la idea de robar un banco. Gringotts no estaba ni mucho menos lejos. Prácticamente lo estaba tentando a llevar una vida delictiva. Todo lo que tenía que hacer era perpetrar un gran robo, y tal vez se ganaría un lugar en Azkaban. Olvídalo. Todavía soy joven. No puedo empezar a delinquir. Puede que se necesite dinero, pero no es urgente en este momento. Lo primero es avanzar a la secuencia 8. Continuará. Si no estás escuchando esto en Red Panda Fix estás perdiendo el tiempo. Capítulo 6, La visión de Grindelwald. Nuremberg, Austria. Una imponente fortaleza se alzaba contra el paisaje desolado, un lugar de oscuridad y terror. Sobre su entrada, un único lema había sido tallado en la piedra. Por el bien común. La prisión mágica había permanecido abandonada durante medio siglo. Ahora, solo albergaba a un prisionero, Gellert Grindelwald, el primer señor oscuro. El legendario mago que una vez sumió a toda Europa en un baño de sangre ahora parecía un hombre al final de su vida. Tenía el cabello ralo, el cuerpo frágil, y daba la impresión de que una fuerte ráfaga de viento podría derribarlo. Estuvo prisionero en una habitación en lo más alto de la torre. No contenía más que una cama de piedra y una manta andrajosa. Incluso la ventana era poco más que una estrecha rendija tallada en la piedra negra. Justo cuando se disponía a dormir, de repente sintió algo. Sus ojos, de diferente color azul y dorado, brillaron intensamente, y su mirada pareció atravesar las paredes mientras contemplaba el cielo oscurecido por la tormenta. Un trueno retumbó. Un relámpago brilló a través de la estrecha abertura, iluminando brevemente la oscuridad de la habitación. El cuerpo de Grindelwald comenzó a temblar violentamente de repente mientras imágenes desconocidas afloraban en sus ojos. Gota. Gota. La sangre brotaba de sus ojos y fosas nasales, cayendo sobre el duro y helado suelo. Tras un tiempo indeterminado, levantó lentamente la cabeza. Una emoción indescriptible apareció en su rostro, antes insensible. El loco. Hogwarts. El futuro ha cambiado. Ahora todo es diferente. Grindelwald se puso de pie, como si una nueva vida hubiera insuflado vida a su frágil cuerpo. Su aspecto apenas había cambiado, pero toda su presencia era diferente.
El aire de inmovilidad que lo rodeaba había desaparecido. Gurch. Estallido. Con un sonido amortiguado, un anciano elfo doméstico apareció en la habitación. Maestro, llamó a Gurch. Papel y una pluma. Necesito escribir una carta. Una carta. La voz de Gurch comenzó a temblar. Maestro, lo ha olvidado. Ninguna de las cartas que le envié puede salir de este lugar. Solo podrás responder después de que llegue una de sus cartas. Grindelwald suspiró. Había olvidado cuánto tiempo hacía que no escribía una carta. No importa. Tráeme mi varita. Maestro, por fin ha decidido marcharse, preguntó Gurch, tan emocionado que las palabras se le atropellaron. Esto es maravilloso. Gurch siempre supo que esta prisión jamás podría retenerle. No. Todavía no, respondió Grindelwald. Fue como si le hubieran echado agua fría a la emoción del elfo doméstico. Rápidamente se calmó. Gurch hizo una reverencia a Grindelwald antes de desaparecer de la habitación. Unos segundos después, regresó y le entregó a Grindelwald una varita negra. Grindelwald se lo llevó. Una oleada de magia extraordinariamente poderosa surgió de su frágil cuerpo, destrozando por completo la pared. Piedras rotas caían desde lo alto. Grindelwald extendió los brazos y dejó que el fuerte viento y la lluvia del exterior azotaran su cuerpo. Maestro, Gurch lo miró con preocupación. Esto no es bueno para su salud. Debería regresar a la mansión y descansar. Allí hace mucho más calor. Ya te lo dije, todavía no. Grindelwald agitó ligeramente su varita, y el muro destrozado se reparó rápidamente. Luego le devolvió la varita a Gurch. Puede marcharse. Él estará aquí en breve. Sí, amo. Efectivamente, poco después de la partida de Gurch, otra figura anciana llegó a Nurmengard. Dumbledore vestía una capa de viaje, y las gotas de lluvia se aferraban a su largo cabello y barba plateados. La pared se abrió por sí sola, formando un arco. Entró directamente y se detuvo frente a Grindelwald. Han pasado décadas desde la última vez que nos vimos, Dumbledore, dijo Grindelwald con voz ronca, aunque un rastro de inexplicable alivio se percibía en su voz. Pensé que estabas muerto cuando presentí que la prisión había sufrido daños. ¿Te decepcionó? No. Me alivia que sigas vivo. Pero claro, no hay nadie en este mundo capaz de matarte. Dumbledore hablaba con naturalidad, pero comprendía las habilidades de Grindelwald mejor que casi nadie. Esta prisión nunca había sido capaz de retenerlo del todo. Grindelwald había permanecido en esa celda durante décadas, en parte como una forma de autocastigo, pero aún más porque había aceptado el resultado de su duelo. Dígame, ¿qué era tan urgente como para que tuviera que convocarme de esta manera? Dumbledore no perdía el tiempo en formalidades. Él y Grindelwald se habían separado hacía décadas. Aunque habían mantenido el contacto, era mejor evitar recordar el pasado. Si bien se permitía sentir compasión por Grindelwald, no estaba seguro de poder mantener sus emociones bajo control. Las consecuencias serían mucho más aterradoras que cualquier cosa que Voldemort pudiera causar. En comparación con el primer Señor Oscuro, el segundo no era más que un recluta inexperto. Vi un nuevo futuro. La expresión de Dumbledore se tornó seria de inmediato. ¿Qué clase de futuro? Una persona. Alguien capaz de estar a la altura de Merlín, quizás incluso de superarlo. Alguien que podría influir en todo el mundo mágico, tal vez incluso en el curso del mundo entero. Grindelwald le dedicó una sonrisa significativa. Quizás logre hacer realidad el sueño que nosotros una vez no pudimos alcanzar. Entonces eso sería verdaderamente aterrador. Grindelwald soltó una carcajada y casi se quedó sin aliento. Dumbledore, después de todos estos años, sigues empeñada en preocuparte por desastres que aún no han ocurrido. Gellert, no estoy bromeando. Muy bien, muy bien. Grindelwald tosió 2 veces. Entonces deberías guiarlo. Esperemos que, algún día, se convierta en la persona que tú quieres que sea. Sin embargo, Dumbledore, tu historial como profesor no es precisamente alentador. Puede que el futuro no se desarrolle como deseas. Un estudiante. Dumbledore captó de inmediato el punto crucial. ¿Quieres decir que se convertirá en uno de mis alumnos? Es simplemente una posibilidad. Dumbledore guardó silencio por un momento. ¿Qué fue exactamente lo que viste? Una figura envuelta en una densa niebla. Muy por encima de todos los demás, ajeno al mundo, observando con serenidad el mundo en el que vivimos. ¿Sabes que eso no es lo que te estaba preguntando? Por supuesto que sí, pero mira.
Grindelwald apartó el cabello blanco que le cubría la frente, dejando al descubierto el ojo que había debajo. Dumbledore no pudo evitar contener la respiración. La esclerótica de ese ojo estaba casi completamente inundada de sangre, mientras que más de un tercio de su iris dorado se había vuelto de un color blanco grisáceo sin vida. Yo también quería saber quién era, pero no podía ver a través de la niebla. Me echó un simple vistazo y casi me quedo ciego. El corazón de Dumbledore se oprimió aún más. Había vivido más de un siglo y creía que pocas cosas podían perturbar su serenidad, pero la realidad le había asestado un duro golpe. Él conocía la fuerza de Grindelwald mejor que nadie. En todo el mundo mágico, muy pocas personas eran capaces de igualarlo. Sin embargo, una sola mirada que cruzó el tiempo lo hizo retroceder. Incluso teniendo en cuenta el estado debilitado de Grindelwald, reveló la gravedad de la situación. El mundo mágico estaba a punto de presenciar el surgimiento de otro genio que solo se ve una vez cada siglo, quizás incluso una vez cada milenio. Con la orientación adecuada, una persona así podría convertirse en una bendición para el mundo entero. Con la guía equivocada, podría convertirse en una catástrofe como nunca antes se había visto en el mundo. ¿Había alguna otra pista? Estaba viendo Hogwarts. Y él es el loco. No me pregunten qué significa el loco. Lo único que sentí fue una reverencia instintiva. Entiendo. No logré guiar adecuadamente al último genio que surge una vez cada siglo, y se convirtió en Voldemort. Esta vez no cometeré el mismo error. Si necesitas mi ayuda, solo tienes que escribirme una carta, dijo Grindelwald en tono burlón. Puede que no tenga experiencia educando estudiantes, pero al menos no lo convertiría en un asesino desquiciado. Eso no será necesario. Dumbledore se dio la vuelta y se marchó. Tras su salida al exterior, el arco se cerró lentamente, convirtiéndose de nuevo en un sólido muro de piedra. Continuará. Capítulo 7, secuencia 8, Payaso. El callejón Diagon, el caldero chorreante. Después del desayuno, Bade se puso su túnica de mago, tomó la varita gris plateada hecha de madera de vid y pluma de fénix, y salió de su habitación. Su tarea del día era sencilla, explorar y comprar. Primero, necesitaba reunir los ingredientes necesarios para la poción del payaso. Si los precios eran razonables, los compraría. De lo contrario, sacrificaría dinero a la carta de la blasfemia a cambio de ellos. En segundo lugar, su intención era examinar tantos ingredientes mágicos como fuera posible y buscar sustitutos que pudieran utilizarse en las pociones de secuencias superiores. Quizás porque aún era temprano, no había muchos clientes en el pub. Tom, el dueño del local, estaba limpiando vasos detrás de la barra cuando lo saludó. ¿Qué tal dormiste anoche? No está mal. Sin embargo, Tom, la comida aquí no es realmente de mi agrado. Esto es un pub, no un restaurante. Para una comida en condiciones, puedes probar la cafetería, la heladería o el local de comida rápida. Esos son algunos de los lugares más conocidos, aunque también puedes probar alguno de los otros restaurantes. Creo que prefiero no experimentar. Podría usar tu cocina en su lugar. Puedes hacerlo, pero tendrás que pagar los ingredientes. Bade asintió y arrojó una bolsa preparada sobre el mostrador. El tintineo nítido de las monedas resonó con claridad. Tom la abrió, y un brillo dorado se reflejó en sus ojos. Esto es demasiado. 50 galeones de oro, dijo Bade. Pienso quedarme aquí hasta el comienzo del semestre. Con eso debería ser suficiente para el alojamiento y el uso de la cocina. Muy bien. Tom sacó un libro de contabilidad y registró el pago. Llevaré un registro de los gastos. Cualquier excedente será reembolsado y usted podrá pagar la diferencia si fuera necesario. Comprendido. Bade salió del pub y se adentró en la calle principal del callejón Diagon. Tras respirar el aire fresco de la mañana, fijó su mirada en la botica y se dirigió hacia ella. La tienda apestaba a comida podrida, pero aún así era el lugar del callejón Diagon con más probabilidades de encontrar los ingredientes que necesitaba. La mirada de Bade recorrió los barriles de sustancias viscosas dispuestos en el suelo. Reprimiendo su incomodidad, los inspeccionó y tocó uno por uno. Vaso de murciélago, baba de oruga, moco de caracol. Ninguna de ellas atrajo la atención de la carta de la blasfemia, lo que dejó a Bade algo decepcionado. El dependiente que estaba detrás del mostrador se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Cada año, jóvenes brujas y magos venían curiosos por los ingredientes de las pociones, pero esta era la primera vez que veía a alguien inspeccionar cada artículo individualmente. ¿Puedo ayudarlo? Bade hizo una pausa y, con cierta timidez, sacó un pergamino de su bolsillo.
Estos son los ingredientes que necesito. El empleado leyó atentamente la lista y arqueó ligeramente las cejas. Una rosa con rostro humano, agua purificada, jugo de mandrágora, polvo de girasol de borde negro, polvo de hierba de manto dorado y jugo de cicuta. ¿Hay algún problema? Lo tenemos todo excepto la rosa con rostro humano. Encontrar 5 de los 6 ingredientes ya era una suerte extraordinaria. Bade murmuró para sí mismo antes de preguntar, ¿dónde podría encontrar una rosa con rostro humano? No lo sé. Podrías probar suerte en el callejón Nocturne. Sin embargo, no recomendaría ir allí. Hay magos oscuros por todas partes y no hay garantía de que regreses con vida. Bade le dedicó una sonrisa forzada. La cruda verdad siempre tenía la costumbre de doler. El callejón Nocturne era demasiado peligroso para él. No tenía intención de entrar antes de llegar a la secuencia 7, o quizás ni siquiera a la secuencia 6. ¿Cuánto suele costar una rosa con rostro humano? Unos 3 galeones, creo. Se cultiva de forma casi mágica, pero aparte de asustar a la gente, su valor medicinal es solo ligeramente superior al de una rosa silvestre común. Eso sí, tiene una vida útil excepcionalmente larga. Tras escuchar el precio, Bade abandonó la idea de inmediato. No había razón para arriesgarse a entrar en el callejón Nocturne simplemente para ahorrar un poco de dinero. En cambio, obtendría los ingredientes principales para la poción de la secuencia 8 de la Carta de la Blasfemia. En total, aún así se ahorraría 4 galeones. Compraré los otros 5 ingredientes. 100 mililitros de agua purificada y un frasco pequeño de cada jugo y polvo. Por supuesto, señor. El dependiente volvió al mostrador, recogió las 5 botellas y los frascos, y los empaquetó juntos. 20 jacks de plata. Bade pagó con 2 galeones, y el dependiente le dio 14 síquels de cambio. Tras completar la compra, Bade no se marchó inmediatamente. En cambio, centró su atención en los frascos de hierbas, raíces secas y polvos de colores brillantes dispuestos a lo largo de las paredes, así como en los manojos de plumas, ristras de colmillos y garras peludas que colgaban del techo. Quizás entre ellos encontrara el ingrediente que necesitaba. Sin embargo, después de pasar más de una hora examinándolo todo, hasta que incluso él se cansó, seguía sin encontrar nada útil. Sin querer darse por vencido, Bade centró su atención en las botellas y frascos cuidadosamente empaquetados que se exhibían en el mostrador. Aceite de ortiga, sangre de dragón, jugo de orclump, infusión de ajenjo. Cuando su mano tocó una botella de vidrio azul oscuro, la carta de la blasfemia finalmente reaccionó. El líquido que contiene podría sustituir a uno de los ingredientes suplementarios de la poción secuencia 7. Agua del río Lit. Bade echó un vistazo a la etiqueta y enseguida sintió curiosidad. Con un nombre como Lete River Water, tenía que ser algo inusual. ¿Cuánto cuesta este? 4 galeones. Es un ingrediente que se usa en la poción del olvido. Un ingrediente suplementario de la secuencia 7 costaría 10 galeones a través de la carta de la blasfemia, por lo que comprarlo le ahorraría 6. Tras pensarlo un momento, Bade pagó 4 galeones y compró la botella de agua del río Leteo. Una vez que salió de la botica, regresó directamente al caldero chorreante y subió a su habitación. Tras cerrar la puerta, Bade sacó todos los ingredientes y los dispuso en el suelo. Luego, conectó con la carta de la blasfemia que tenía en la mente y sacrificó 20 galeones a cambio de los 2 ingredientes principales de la poción secuencia 8. El cuerno cristalizado de una cabra mantase adulta, Ornacis gris, tenía aproximadamente el tamaño de la palma de su mano. Era completamente translúcido, con la luz fluyendo a través de su superficie y capas de extraños patrones en su interior. La rosa con rostro humano era azul, con líneas rojas que recorrían sus pétalos. Las marcas se unían para formar lo que parecía un rostro humano con la boca abierta de par en par. Jajaja. Buh. Risas ilusorias y sollozos se entremezclaban mientras motas de luz gris flotaban en el aire. Bade respiró hondo, sacó el caldero que había comprado el día anterior y comenzó a preparar la poción. Primero, vertió 80 mililitros de agua purificada en el caldero. Luego, añadió las cantidades correctas de jugo de mandrágora, polvo de girasol de borde negro, polvo de hierba de manto dorado y jugo de cicuta, en ese orden. Dio cada paso con extremo cuidado, sin querer cometer ni el más mínimo error. El líquido dentro del caldero no mostró cambios evidentes. Solo una pequeña cantidad de polvo permaneció flotando en su superficie. Bade esperó un momento y luego agitó ligeramente su varita. La rosa con rostro humano flotaba sobre el caldero y descendía lentamente hacia él. Chisporrotear. A medida que la rosa se disolvía,
producía un leve chisporroteo, mientras que la risa ilusoria se hacía cada vez más nítida. Bade tragó saliva con nerviosismo y agitó su varita de nuevo, enviando el cuerno cristalizado de la cabra mantase gris hornaciz al caldero. La risa cesó abruptamente. Los puntos de luz gris se contrajeron rápidamente y desaparecieron en el caldero. El líquido del interior comenzó a cambiar de color, alternando entre dorado, rojo y amarillo, pero se mantuvo excepcionalmente transparente. Las burbujas brotaban a través de ella como en una bebida carbonatada. Bade vertió toda la poción en un vaso. Luego sacó su cadena de plata, la sujetó con fuerza con la mano izquierda y utilizó la adivinación con péndulo espiritual para determinar si la poción se había preparado correctamente. Cuando el cristal transparente se balanceó bruscamente hacia un lado, Bade exhaló un suspiro de alivio. Levantó la copa y bebió hasta la última gota. Continuará. Capítulo 8, la lista de Dumbledore. Amargo. Insoportablemente amargo. En el instante en que la poción tocó su lengua, el rostro de Bade se contrajo. Nunca le había gustado el melón amargo, y esta poción sabía como un vaso entero de zumo de melón amargo recién exprimido. Inmediatamente después, su cuerpo comenzó a enrojecer. Podía sentir claramente cómo la poción se extendía rápidamente por cada célula de su cuerpo, fortaleciendo tanto su magia como su físico. El proceso duró apenas unos segundos, pero Bade se sintió extrañamente desconectado de la realidad, como si el paso del tiempo se hubiera ralentizado hasta detenerse por completo. De repente, respiró hondo y se liberó de aquel estado peculiar. Al percibir el evidente aumento de su magia, una leve sonrisa apareció en su rostro. Ahora era un payaso de secuencia 8. Cabe destacar que había aparecido una barra de progreso en la carta de la blasfemia, que aparentemente mostraba el progreso de la digestión de la poción. 15%. Probablemente fue el resultado de una pequeña broma del destino ayer. Incapaz de contener su entusiasmo, Bade comenzó de inmediato a poner a prueba las habilidades del payaso dentro de su habitación. Primero, se paró frente al espejo y cambió entre diferentes expresiones. Alegría, ira, tristeza, miedo, pena y dolor. Cada emoción se reflejaba vívidamente en su rostro, sin el menor defecto. Era imposible discernir si alguna era fingida. A continuación, puso a prueba su coordinación y equilibrio realizando una serie de movimientos difíciles que incluían volteretas hacia atrás y caminar sobre las manos. Confirmó que su agilidad, velocidad y fuerza habían mejorado considerablemente. Además, su intuición también se había agudizado. Con todas estas mejoras combinadas, Bade confiaba en que ahora podría defenderse bien contra un adulto en una pelea individual. A continuación, puso a prueba la habilidad del payaso para convertir papel en una cuchilla. Sacó una hoja de pergamino y la sostuvo entre el dedo índice y el dedo medio. Con un rápido movimiento de muñeca, el pergamino salió disparado hacia adelante, cortó una vela limpiamente por la mitad y continuó su trayectoria hacia la pared sin perder impulso. Seguramente no le cobrarían por eso. Sintiendo un ligero remordimiento, Bade se apresuró a acercarse y arrancó el pergamino de la pared. El corte era tan pequeño que nadie lo notaría a menos que lo examinaran de cerca. Bade estaba muy satisfecho con las habilidades del payaso, pero lo que le complació aún más fue el aumento de su magia. Si sus reservas mágicas anteriores eran apenas un pequeño charco, lanzar hechizos había sido como vaciarlo por completo. Una docena de hechizos lo habrían agotado del todo. Ahora, sus reservas mágicas eran más bien como un pequeño estanque, varias veces más grande que antes. Al mismo tiempo, la pipa también se había ensanchado, lo que significaba que el poder de sus hechizos también había aumentado. Mi nivel mágico actual debería ser comparable al de un estudiante promedio de cursos superiores, pensó Bade mientras yacía en la cama. Eso debería ser suficiente para que le sirva durante sus primeros 3 años en Hogwarts. No estaría al final de la clase, ni destacaría como un genio extraordinario. Seguiría siendo una persona común y corriente, discreta y a salvo. Sus objetivos para los próximos 3 años eran sencillos: estudiar mucho, ganar bastante dinero y avanzar progresivamente a través de las secuencias. Mientras se mantuviera al margen de la mortal disputa entre el niño que sobrevivió y el Señor Oscuro, confiaba en que podría pasar desapercibido y sobrevivir hasta el final. Para ser honesto, no estaba particularmente ansioso por avanzar a través de las secuencias. El mundo mágico no se enfrentaba a la amenaza de un apocalipsis. En pocas palabras, mientras siguiera con vida, tendría tiempo de sobra para progresar tarde o temprano. La secuencia 4 le otorgaría la divinidad, mientras que la secuencia 2 le proporcionaría una longevidad extraordinaria. Antes de llegar a la secuencia 4,
el mundo mágico también poseía numerosos medios mágicos para prolongar la vida de una persona. No le faltaba tiempo. Lo que le faltaba era seguridad. Un dios que sobrevivió lo suficiente como para madurar era un dios. Quien moría antes de llegar a ese punto era simplemente un escalón para otra persona, o una fuente conveniente de experiencia. Bade comprendió su posición con total claridad. Tenía poca fuerza, escasos recursos y carecía de familiares influyentes o contactos poderosos. Su única opción sensata era mantenerse cauto y recuperar fuerzas poco a poco. No tenía ni idea de que, apenas el día anterior, Gellert Grindelwald, el primer señor oscuro, ya había previsto su existencia y se lo había comunicado a Albus Dumbledore. Hogwarts, oficina del director. Dumbledore no había dormido en toda la noche. Se sentó detrás de su escritorio, examinando con atención un gran libro encuadernado en piel de dragón negra, cuyas páginas estaban hechas de pergamino. Este era el libro de admisión. Creado por los 4 fundadores de Hogwarts, registraba a todos los niños nacidos con habilidades mágicas. Cada año, Hogwarts lo utilizaba para determinar qué estudiantes recibirían cartas de admisión. Tras comparar la información del libro de admisión, Dumbledore fue eliminando un nombre tras otro. Creía que Grindelwald no lo engañaría. Por lo tanto, su tarea más urgente era identificar al loco. Por el momento, no tenía ninguna pista concreta. Ya fueran de sangre pura, mestizos o nacidos de muggles, cualquier joven bruja o mago poseía innumerables posibilidades para el futuro. Sin embargo, analizar sus circunstancias familiares, personalidades y talentos mágicos aún podría proporcionar información útil. Por ejemplo, los estudiantes criados en familias de mortífagos que poseían personalidades desagradables y escaso talento mágico podían ser excluidos de inmediato. Sus logros futuros probablemente serían limitados. Evitar una vida delictiva ya sería un logro para ellos. En cuanto a los demás alumnos, cualquiera que cumpliera aunque fuera uno solo de los criterios de Dumbledore fue añadido a una lista de niños a los que valía la pena observar. El futuro del mundo entero podría depender de ello. No podía permitirse el lujo de apostar, ni se atrevía a hacerlo. El niño que merecía más atención era Harry Potter, el salvador del mundo mágico y un joven mago al que Dumbledore había observado durante 11 años. Sus padres habían sido miembros de la Orden del Fénix, lo que le proporcionaba una formación impecable. Había pasado 11 años viviendo bajo el techo de sus tíos, pero no había desarrollado ningún resentimiento evidente. Su talento también era excepcional. Aunque tal vez no fuera un genio que surge una vez cada siglo, con una guía cuidadosa y algunas oportunidades afortunadas, no era imposible que se convirtiera en el loco. Este año resultó ser el primero de Harry Potter en Hogwarts. Casualmente, Grindelwald también recibió su nueva visión exactamente al mismo tiempo. ¿Podría ser eso simplemente una coincidencia? Dumbledore sacó un trozo de pergamino y escribió los nombres de los niños que, en su opinión, merecían una atención más especial. Harry Potter fue colocado en la cima. Casualmente, el nombre de Bade Moria también figuraba en la lista. Bade se estremeció repentinamente y salió de su estado meditativo. ¿Por qué tengo la sensación de que acaba de ocurrir algo desagradable? Frunció el ceño, pero no le dio demasiada importancia a ese sentimiento. Acababa de entrar en el mundo mágico. Aunque hubiera ocurrido algo malo, era improbable que tuviera algo que ver con él. Tras tranquilizarse, Bade entró en el baño, se salpicó la cara con agua fría y salió de su habitación. Era mediodía y el caldero chorreante estaba abarrotado de clientes. Bade saludó a Tom antes de entrar en la cocina. Sus habilidades culinarias no eran nada del otro mundo. Solo sabía preparar unos pocos platos caseros sencillos, pero aún así eran mucho mejores que la comida que servían en el pub. Un estofado de ternera con patatas, gambas salteadas con brócoli y un tazón humeante de arroz conformaban su sencillo almuerzo del día. Los platos y cuencos salieron flotando de la cocina y quedaron suspendidos junto a Bade, desprendiendo un aroma tentador. Tom, por fin has contratado a un nuevo cocinero. Por la barba de Merlín. ¿De verdad decidiste contratar a alguien? ¿Qué preparó? Tráeme una porción también. Varios clientes intentaron realizar pedidos de inmediato. Tom puso los ojos en blanco al verlos. El chico lo hizo él mismo. Preguntarme no te servirá de nada. Tiene buena pinta, añadió Tom. Casi esperaba que volaras mi cocina por los aires. Bade sonrió y se encogió de hombros. Ignorando las miradas curiosas de los demás clientes, pidió una cerveza de mantequilla, encontró una mesa vacía y comenzó a comer en silencio. Continuará. Capítulo 9,
la visión espiritual no debe usarse con descuido. Tras avanzar a la secuencia 8, Baden no empezó inmediatamente a actuar como un payaso. En cambio, centró su atención en el estudio. El libro estándar de hechizos, grado 1, de Miranda Gosauk. Este era uno de los libros de texto de primer año. Contenía el encantamiento de desbloqueo, el encantamiento de levitación, el maldición de repulsión, el encantamiento de encendido de varitas, el hechizo de creación de fuego, el encantamiento de reparación y muchos otros hechizos. Para un estudiante de primer año, intentar aprender magia sin la guía de un profesor era difícil y peligroso. Un solo error podía provocar fácilmente una lesión. Sin embargo, Baden no era simplemente un mago. También era un villano de secuencia 8. Su aguda intuición espiritual y sus perspicaces instintos le ayudaron a evitar el peligro, lo que hizo que le resultara relativamente fácil aprender por sí mismo algunos hechizos sencillos. Además, tras dedicar los últimos 11 años a perfeccionar su espiritualidad, se había vuelto extremadamente hábil en el control de la magia. Al menos, en lo que respecta a la magia sin varita, su talento natural era excepcional. Por supuesto, lanzar hechizos con varita era más sencillo, fluido y consumía menos magia que hacerlo sin ella. Aún así, la magia sin varita podía mantenerse oculta como uno de sus ases bajo la manga. Como era de esperar, realmente soy un genio. Bade pulió suavemente su varita y tomó una decisión. A menos que fuera absolutamente necesario, no revelaría su habilidad para realizar magia sin varita. También tendría que ocultar su talento mágico. Lo mejor era parecer una persona completamente normal, ni excepcionalmente dotada ni notablemente pobre. Tampoco descuidó sus otras materias. Historia de la magia, teoría mágica, guía para principiantes de la transfiguración, 1000 hierbas y hongos mágicos, pociones y brebajes mágicos, animales fantásticos y dónde encontrarlos, y las fuerzas oscuras, guía para la autoprotección. Los libros estaban apilados sobre la mesa, y Bade pasaba más de la mitad del día estudiándolos. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo poco a poco en un estudiante sobresaliente. El libro que más le sorprendió fue Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Contenía registros detallados de numerosas criaturas mágicas, incluyendo sus hábitats, temperamentos y clasificaciones de peligrosidad. Su intuición le decía que el libro le ayudaría a localizar muchos ingredientes adecuados para las pociones de Villande. Se publicó en 1927 y su autor fue Newt Scamander. Ya era 1991, así que Bade no tenía ni idea de si el hombre seguía vivo. Si Scamander aún viviera, Bade tendría que encontrar la oportunidad de conocerlo. El tiempo pasó volando y pronto llegó finales de julio. Como de costumbre, Bade estaba comiendo en la planta baja del caldero chorreante, aunque su mirada se desviaba ocasionalmente hacia un hombre en particular. Quirino Quirrell. Era un hombre de aspecto tímido, con un grueso turbante enrollado alrededor de la cabeza. Bade no sabía mucho sobre la historia de Harry Potter. Antes de renacer, solo había visto las 3 primeras películas y no les había prestado especial atención. Sin embargo, recordaba vagamente que ese hombre se convertiría en profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, y que el remanente del alma de Voldemort, el principal villano de la historia, estaba unido a él. Bade debería haber mantenido la distancia. Sin embargo, no pudo reprimir su curiosidad y activó la visión espiritual para examinarlo. Zumbido. Con una sola mirada, Bade sintió cómo un frío penetrante se extendía por todo su cuerpo. Las manos y los pies de Quirrell parecían rojos, su corazón verde, su abdomen alternaba entre naranja y amarillo, y su garganta era azul. Todo su cuerpo estaba rodeado de luz blanca. Todos estos eran signos de buena salud. Sin embargo, cuando la mirada de Bade llegó a la cabeza de Quirrell, el aura púrpura saludable que debería haber estado allí estaba contaminada por una capa de oscuridad tan negra como la tinta. El aura negra se asemejaba a una serpiente venenosa. Aunque débil, era extraordinariamente siniestra y desprendía un escalofrío penetrante. En ese instante, el aura negra se agitó repentinamente. Bade sintió como si le hubieran clavado una aguja al rojo vivo en el cráneo. La agonía indescriptible casi le hizo gritar. Desactivó rápidamente la visión espiritual. Solo entonces el dolor retrocedió como la marea. Cuando se recuperó, descubrió que la parte trasera de su túnica estaba completamente empapada de sudor. Hasta que no alcance un nivel de secuencia suficientemente alto, no puedo usar la visión espiritual a la ligera. Los magos comunes tal vez no noten nada, pero los poderosos son otra historia. Bade se advirtió a sí mismo en silencio. Si Voldemort no hubiera estado tan debilitado,
Esa simple mirada no habría sido más que un intento de provocar su propia muerte. Sentí que alguien nos espiaba. Una voz ronca resonó de repente en la mente de Quirrell, provocándole un escalofrío. ¿Quién era, amo? Preguntó Quirrell con cautela en un susurro que solo él pudo oír. ¿Cómo voy a saberlo? Pero quien quiera que fuera, debía estar cerca. Encuéntrenlos y mátenlos. No podemos permitir que nadie interfiera en nuestros planes. Quirrell miró a su alrededor, al pub abarrotado, y su rostro se contrajo. Para Voldemort era fácil decirlo, pero ¿cómo iba a encontrar al culpable entre tanta gente? Difícilmente podría matar a todos. Aunque lo intentara, no tendría ninguna posibilidad contra todos ellos. Ese maestro, podría darme alguna pista. Tonto inútil. ¿Cómo terminé con alguien tan incompetente como tú?, maldijo Voldemort furioso. Busca a quien parezca inusual. Encuentra a la persona que más destaque. Quirrell asintió nerviosamente. Su mirada se movía de izquierda a derecha mientras examinaba cuidadosamente a cada persona en el pub. Al observar sus acciones de reojo, Bade sintió un nudo en el estómago. Ignorando la sensación húmeda e incómoda en su espalda, inmediatamente ajustó su postura y su expresión. Llevó al límite el control del payaso sobre las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Efectivamente, la mirada de Quirrell pasó de largo sin detenerse y se dirigió a la siguiente persona. Maestro, no he notado nada inusual. Podría ser que te equivocaste. ¿Me estás interrogando? Crujir. La puerta del pub se abrió de repente. Un hombre gigantesco, 2 o 3 veces más grande que una persona normal, entró acompañado de un niño pequeño y nervioso. ¿Estás aquí, Hagrid? Lo de siempre. Preguntó Tom. No puedo, Tom. Hoy tengo asuntos de Hogwarts. Hagrid le dio una palmada en el hombro a Harry. Estoy ayudando al joven Harry a comprar sus cosas para la escuela. Tom hizo una pausa y miró a Harry Potter con asombro. No pudo evitar exclamar, Dios mío. Harry Potter. El murmullo que llenaba el pub cesó de repente, dejando la sala en completo silencio. Casi todos se volvieron para mirar al chico con gafas que tenía una cicatriz en forma de rayo en la frente. Bienvenido de nuevo, señor Potter, dijo un cliente con entusiasmo mientras se acercaba y estrechaba la mano de Harry. Bienvenido de nuevo. Harry seguía sin saber qué hacer cuando una bruja de cabello gris le agarró la mano con fuerza. Doris Crackford, señor Potter. No puedo creer que por fin lo esté conociendo. Es un gran honor, señor Potter. No puedo expresar con palabras lo complacido que estoy. Señor Potter. Bade se unió a la multitud, con una emoción claramente visible. He escuchado tu historia. Nunca esperé conocerte antes del comienzo del semestre. Su entusiasmo era genuino. Quirrell había presentido claramente que algo andaba mal, y Bade no tenía ni idea de si su disfraz funcionaría. Sin embargo, en el momento en que llegó Harry Potter, apareció la persona perfecta para cargar con la culpa. Bade nunca tuvo la intención de involucrarse con el niño que sobrevivió. Pero ahora mismo. No podría haber estado más agradecido. ¿Tú también vas a ir a Hogwarts?, preguntó Harry. Igual que tú, estoy empezando mi primer año. Mi nombre es Bade. Bade Moria. Bade se comportó como un fan emocionado al conocer a su ídolo. Tras estrechar la mano de Harry, subió corriendo las escaleras, aprovechando la oportunidad para escapar de la vista de Quirrell. Continuará. Capítulo 10, la prerrogativa de una adivina. Harry Potter. Quirrell se acercó, con una expresión a la vez emocionada y nerviosa. Sus palabras salieron entrecortadas. No puedo expresar con palabras el honor que esto supone. Hola, profesor. Casi no lo veo, dijo Hagrid antes de presentarse. Harry, este es el profesor Quirrell. Imparte defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Encantado de conocerte. Harry extendió su mano derecha. Quirrell pareció abrumado por el gesto. Juntó las manos, demasiado incómodo para estrechar la mano de Harry. Un tema fascinante y aterrador, murmuró Quirrell, ignorando deliberadamente la mano extendida de Harry. No es que tengas que aprenderlo, ¿verdad, Potter? Bueno, será mejor que nos vayamos. Hay mucho que comprar, dijo Hagrid riendo. Adiós. Hagrid condujo a Harry más allá del bar, hacia el pequeño patio que daba al callejón Diagon. Maestro, susurró Quirrell entre dientes, creo que la persona que usted percibió antes podría haber sido Harry Potter. Esta vez, Voldemort no descartó la posibilidad. 10 años atrás,
no había logrado matar al niño. En cambio, su cuerpo había quedado destruido, dejándolo aferrado a la vida como un espíritu errante. Ahora que se habían reencontrado después de 10 años, no sería sorprendente que él hubiera presentido algo inusual de antemano. Maestro, no entiendo. ¿Por qué me detuvo hace un momento? Él sigue protegido por esa magia ancestral. No puedo tocarlo, y puesto que estoy unido a ti, tú tampoco puedes. Pero una vez que obtenga ese objeto, podré reconstruir mi cuerpo y volver a la vida. Kirrell asintió sin comprender del todo y volvió a su habitual actitud tímida. Mientras tanto, Bade regresó a su habitación y se cambió de ropa, poniéndose ropa seca. Una leve sensación de urgencia se había apoderado de él. Mantener un perfil bajo y fortalecerse discretamente era importante, pero tener el poder de protegerse era igualmente esencial. Una sola mirada de Kirrell le había helado la piel y casi lo había hecho delatar su identidad. Si Bade hubiera sido lo suficientemente fuerte, no habría llegado a semejante estado. Incluso podría haberse atrevido a devolverle la mirada con furia. Pero por el momento, seguía siendo insignificante. Le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder considerarse verdaderamente poderoso. Además de estudiar magia, necesito empezar a actuar como payaso y a digerir la poción antes de lo previsto, pensó Bade mientras concentraba su atención en la carta de la blasfemia. Aunque su actuación de hacía unos instantes había sido bastante indigna, aún así le había ayudado a digerir una pequeña porción de la poción de payaso. Había algo más que le preocupaba. Cuando estrechó la mano de Harry Potter, la carta de la blasfemia también reaccionó. Al parecer, la sangre de Harry Potter podría sustituir a uno de los ingredientes suplementarios de la poción de la secuencia 5. El protagonista realmente hizo honor a su reputación. Un ingrediente suplementario de la secuencia 5 valía 1000 galeones, más del doble de la fortuna total de Bade. Se sentía un poco culpable por ello, pero ya había tomado una decisión. En el futuro, tendría que encontrar alguna manera de hacer que el niño que sobrevivió derramara un poco más de sangre. Con el paso de los días, Bade comenzó a prepararse para el inicio del semestre. Además de guardar todo lo que figuraba en la lista de Hogwarts en su baúl, compró una baraja de tarot. Finalmente, salió del caldero chorreante con Tom. De los 50 galeones que había pagado por adelantado, solo le quedaban 3 galeones y 14 síquels el día antes de que comenzara el trimestre. Sumando el dinero que ya tenía a mano, poseía en total menos de 70 galeones. Bade sintió la necesidad de visitar Gringotts y retirar más dinero, pero tras pensarlo detenidamente, reprimió la idea. La poción secuencia 8 no podía digerirse completamente en poco tiempo. Hasta entonces, no tenía sentido llevar más dinero, ya que no tenía dónde gastarlo. Además, en Hogwarts había vacaciones. Siempre podía volver a Gringotts durante las vacaciones escolares sin perder mucho tiempo. 1 de septiembre. Después del desayuno, Bade cogió su baúl y se dirigió a la estación de King's Cross. Tras bajarse del taxi, siguió a la multitud a través de la estación, pasando de un andén a otro hasta llegar a la barrera que separa los andenes 9 y 10. En ese preciso instante, vio a una pareja y a una niña pequeña atravesar directamente el muro divisorio. La gente a su alrededor parecía no darse cuenta de nada en absoluto. Lo encontré. Bade murmuró con leve hesitación y caminó directamente hacia la barrera. La pared sólida parecía no existir. Bade atravesó un momento de oscuridad y luego emergió al otro lado. Una locomotora de vapor de color escarlata intenso se encontraba junto al andén. Un letrero en ella decía: Expreso de Hogwarts, las 11 en punto. El lugar donde antes se encontraba la barrera era ahora un arco de hierro forjado, con un letrero encima que indicaba andén 9 y 3/4. Una densa humareda se elevaba sobre la multitud. Las conversaciones se mezclaban con el estruendo de los baúles que eran arrastrados por la plataforma, creando un tremendo estruendo. Bade miró a los estudiantes mayores y a sus futuros compañeros de clase sin mostrar la más mínima emoción. Subió directamente al tren y encontró un compartimento vacío. Tras guardar su baúl, se sentó, se estiró y admiró en silencio el paisaje exterior. En ese momento, le sobrevino un impulso repentino. Sacó sus cartas del tarot. Dado que era su primer día de clases, le pareció apropiado hacerse una adivinación a sí mismo. Tras barajar y cortar la baraja, sacó 3 cartas guiándose por su intuición y las colocó en fila. El resultado fue estimulante. Un comienzo prometedor, pero con la posibilidad de un acontecimiento inesperado que podría hacer que las cosas se le escapen de las manos. La adivinación no es infalible, dijo Bade con naturalidad. Como adivino cualificado,
tenía todo el derecho a creer solo la parte que deseara creer. Un comienzo esperanzador, sin imprevistos. Disculpen, ¿hay alguien sentado aquí? Una voz familiar provino de la puerta. Bade giró la cabeza instintivamente y de repente sintió que la poción del payaso se digería un poco más. Ropa demasiado grande, gafas rotas y una cicatriz visible en la frente. ¿Quién más podría ser sino Harry Potter? ¿Estás? Harry pensó durante varios segundos antes de que una sonrisa apareciera repentinamente en su rostro. Moria. No, no lo soy. No entres aquí. Date la vuelta y vete. Bade gritó para sus adentros. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en una excusa para despedir a Harry, el chico llevó su baúl al compartimento y se sentó tranquilamente frente a él. Ahora Bade apenas podía decir nada. No esperaba verte aquí, dijo Harry con alegría. Encontrarse con alguien conocido a bordo del tren le hizo sentir extraordinariamente afortunado. Aunque era el famoso salvador del mundo mágico, el propio Harry sentía que apenas merecía esa reputación. Su desconocimiento tanto de la magia como del mundo mágico le generó una inconsciente sensación de inferioridad. Estar con alguien a quien ya conocía le permitió relajarse. Yo tampoco me lo esperaba. Una sonrisa apareció en el rostro de Bade, aunque interiormente tenía ganas de llorar. Se había excedido en su actuación en el caldero chorreante. Él mismo se lo había buscado. La adivinación quizás no sea infalible, pero aún así era inquietantemente precisa. ¿Qué había hecho para merecer compartir compartimento con Harry Potter? Ahora solo le quedaba esperar que nada saliera mal durante la ceremonia de selección. Ante todo, no debe ser colocado en Gryffindor. Cartas del tarot. ¿Estabas haciendo una adivinación? Sí. Bade no lo negó. Simplemente recogió las cartas del tarot y las guardó. Tengo cierto talento para la adivinación. Continuará. Y con esto llegamos al final. Gracias por escuchar a El Panda Rojo. Nos vemos en la próxima historia.